No fui portada de revistas, no firmé autógrafos, pero descubrí la estructura de la vida misma, y lo que descubrí cambiaría la medicina. Episodio 1, entre escarabajos y cristales. No recuerdo un solo día de mi infancia en que no sintiera la necesidad de entender cómo funcionaban las cosas. Mientras otras niñas jugaban con muñecas, yo coleccionaba escarabajos, observaba sus caparazones con una lupa, maravillada por la precisión con la que la naturaleza repetía patrones, como si la vida misma siguiera una fórmula secreta que esperaba ser descubierta. Nací en El Cairo, pero mi hogar era Inglaterra. Mamá decía que tenía la piel tostada por el sol del desierto y la mente llena de preguntas. Mis padres eran arqueólogos, lo que significaba que estaban tan fascinados por los secretos del pasado como yo por los del presente. Pasé mucho tiempo lejos de ellos, criada en una campiña inglesa donde el silencio era tan vasto como el cielo, y donde aprendí a escuchar mis pensamientos con la misma atención con la que escuchaba a los grillos al atardecer. Tenía apenas 10 años cuando abrí mi primer libro de química. Lo leí como si fuera una novela de misterio. Las estructuras moleculares eran personajes, y las reacciones, tramas llenas de tensión. No entendía todo, pero había algo en aquellas fórmulas que me hablaba en un idioma que aún no conocía, pero que llamaba. En la escuela, los niños se burlaban cuando decía que quería estudiar ciencia. Eso es de hombres, decían, pero yo no quería ser como ellos. Quería ser más parecida al microscopio de la biblioteca, que podía ver lo invisible y encontrar orden en el caos. Mi maestra de ciencias, la señorita Olive, fue la primera en tomarme en serio. Me prestó libros, me dejó usar el laboratorio después de clases y me enseñó a observar con rigor. La ciencia no necesita fuerza, necesita enfoque, me dijo una vez, y nunca lo olvidé. Así crecí, entre libros de química, insectos cuidadosamente clasificados y cristales que yo misma intentaba cultivar con sales del botiquín de casa. Mientras otras niñas aprendían bordado, yo aprendí a disolver el mundo en moléculas. Yo no lo sabía entonces, pero cada pequeño experimento en mi habitación era una antesala a algo mucho más grande, una vida dedicada a ver lo que nadie más había visto, todavía. Una vez, mientras todas las niñas bordaban mariposas en servilletas de lino, yo dibujé una molécula de cloruro de sodio en la mía. Me la quitaron por faltarle al decoro, pero yo quería descubrir. Episodio 2, la única en 300. Cuando crucé por primera vez las puertas de Oxford, tenía 18 años, los bolsillos vacíos y el corazón lleno de hambre. Hambre de conocimiento, hambre de entender el mundo no por lo que decía la gente, sino por lo que quería descubrir. Era 1928, y de los 400 estudiantes de química que ingresarían ese año, yo era una de las poquísimas mujeres. En las salas de lectura, a veces me miraban como si fuera por error. Hubo días en los que me sentí diminuta, ignorada, por ser mujer, por querer estudiar ciencias. Pero también hubo otros días en los que la ciencia me susurraba, días en los que pasaba horas frente al microscopio, descubriendo patrones invisibles para el ojo humano, días en los que me olvidaba del mundo, y solo existían los cristales. Recuerdo una clase en particular. Un profesor leyó un artículo sobre cristalografía de proteínas y, al finalizar, soltó con una sonrisa sarcástica: claro, esto no es para todos, especialmente no para las damas. Y mientras los demás reían, yo apunté cada palabra. No respondí, no hice escándalo, solo decidí que iba a demostrarle, con elegancia y datos duros, que estaba equivocado. No con gritos, con ciencia. Allí conocí a J. de Bernal, el único que no me trató como una rareza, sino como una mente capaz. Me abrió las puertas al mundo de los rayos X, y por primera vez, me sentí en casa. Él me enseñó que podíamos ver la arquitectura secreta de las moléculas, si tan solo usábamos la luz adecuada. Desde ese momento, supe que mi vida no sería una simple serie de publicaciones o diplomas, sería una cruzada, una lucha tranquila y brillante por abrir las puertas de la ciencia, a todas las que vendrían después. Episodio 3, los rayos X y la revolución invisible. Mi mundo cambió la primera vez que vi una proteína revelarse en patrones de luz, no con colores, no con formas, con sombras. Era 1934. Me dieron una muestra de insulina, y nadie había logrado desentrañar su estructura. Parecía imposible. Era como tratar de entender el plano de una catedral, viendo solo la sombra que proyecta su vitral. Pero yo ya había aprendido que los imposibles solo son problemas que aún no se han resuelto con suficiente paciencia.
Me encerré durante años en un laboratorio donde los rayos X eran mis aliados, y los cristales, mi obsesión. Cada día era un pequeño paso hacia lo invisible, ajustar una lente, interpretar un patrón, reconstruir una arquitectura atómica, un trabajo de relojería, a nivel molecular. La mayoría no entendía lo que hacía. Algunos pensaban que era una excéntrica, otros, simplemente no podían creer que una mujer pudiera estar liderando uno de los estudios más complejos de su tiempo. Pero ahí estaba yo, silenciosa, precisa, decidida, y entonces llegó la penicilina, ya salvaba vidas. Sí, pero nadie entendía cómo funcionaba, era como una poción mágica que actuaba por instinto. ¿Y si esa magia fallaba? ¿Y si no podíamos reproducirla? Acepté el reto, ver su estructura, desnudar átomo por átomo. Usé rayos X como quien lanza luz al misterio. Día tras día, bombardeé cristales microscópicos con haces de luz. Cada imagen que aparecía en la placa era confusa, abstracta, como un poema en un idioma desconocido. Pero yo sabía leerlo. Muchos pensaban que la penicilina era simple, pero lo que descubrí me dejó sin aliento. Un anillo beta-lactámico, frágil, inestable y letal para las bacterias. Era esa parte de su estructura la que la hacía efectiva, poderosa, casi quirúrgica. Cuando por fin logré reconstruirla, supe que algo había cambiado. Ya no era una sustancia milagrosa, era comprensible, reproducible, mejorable, y con ese descubrimiento, permitimos su producción masiva. No era una victoria personal, era una victoria para la humanidad, un paso invisible, que salvó millones de vidas. Yo no buscaba fama, solo quería ver con claridad lo que otros aún no veían, y ese día, en ese laboratorio silencioso, comprendí que mi curiosidad de niña acababa de cambiar el mundo. Cuando finalmente desentrañé la estructura de la insulina, muchos me felicitaron, pero pocos entendían por qué importaba tanto. Verás, la insulina ya se usaba desde hacía décadas. Había salvado incontables vidas desde su descubrimiento en 1921, pero era un tratamiento impreciso, rudimentario. Se extraía del páncreas de animales y se usaba a prueba y error. A veces funcionaba, a veces no, y nadie sabía por qué. Lo que hicimos al revelar su estructura fue darle sentido molecular a la medicina. Ya no era solo una sustancia que funcionaba, porque sí. Ahora podíamos entender su forma, su función, su lógica interna. Y eso lo cambió todo. Gracias a ese descubrimiento, se logró producir insulina sintética con mayor eficacia y pureza. Se entendió cómo se une a los receptores celulares para regular el azúcar en sangre. Se abrió la puerta para crear variantes más estables, más rápidas o duraderas. Se consolidó una nueva era, la bioquímica estructural aplicada a la medicina. El impacto fue silencioso, pero monumental. Millones de personas con diabetes consiguieron tener tratamientos más seguros. Y lo más importante, la ciencia aprendió a mirar dentro de las proteínas, como si fueran arquitecturas vivas. A veces me preguntan por qué insistí tantos años con una sola molécula, y yo solo sondío, porque no era una molécula, era una llave, una que abrió muchas otras puertas, y todavía lo sigue haciendo. Episodio 4, el Nobel, el ego y el verdadero legado. En 1964 me llamaron desde Estocolmo. Señora Hodgkin, me dijeron, ha sido usted galardonada con el Premio Nobel de Química. Sonreí, agradecí, y colgué el teléfono, con la misma bata puesta, los mismos papeles desordenados sobre el escritorio y un experimento pendiente de revisar. Era un honor, sí, pero yo no hacía ciencia por medallas, hacía ciencia por respuestas. Ese día, los periódicos decían que una mujer había conquistado el mundo atómico, pero fue la molécula que me permitió entenderla. Yo solo fui lo suficientemente terca como para escucharla durante 20 años. Me preguntaban, ¿qué se siente ser la primera mujer británica en ganar un Nobel de Ciencia? Y yo pensaba, no debería ser la primera, y por el amor al conocimiento, que no sea la última. Sabía que el verdadero premio no era el reconocimiento, era haber sido capaz de ver lo invisible, y luego explicarlo para que otros también lograran verlo. En ese tiempo, se hablaba del ADN, de Watson y Crick, de estructuras dobles como tronos. Pocos mencionaban a Rosalind Franklin. Yo sí, ella, como tantas otras mujeres brillantes, fue ignorada mientras hacía ciencia con la misma precisión y pasión que cualquiera, y no lo olvidé, nunca. Cuando hablaba en universidades o conferencias, nunca comenzaba con mi Nobel, comenzaba con cristales, con paciencia, con preguntas, porque el ego construye estatuas, pero la ciencia construye puentes, y yo quería ser puente. Episodio 5, Sembrar futuro, enseñar, inspirar, resistir. Después del Nobel,
muchos creyeron que yo dejaría los laboratorios, que viajaría por el mundo a dar discursos, a recibir premios, a convertirme en una estatua viviente, pero yo no nací para posar, nací para sembrar. Volví al aula, volví al laboratorio, volví al tablero cubierto de fórmulas. Empecé a enseñar no solo ciencia, sino coraje, coraje para pensar distinto, coraje para resistir lo establecido, coraje para ser mujer en un mundo que aún, incluso tras mi Nobel, seguía dudando de nosotras. Formé estudiantes, sí, pero también sembré rebeldía silenciosa. Yo no buscaba que me admiraran, quería que me superaran, y mientras seguía investigando estructuras complejas, también me metí en otros terrenos más inestables. La política, la paz, los derechos humanos. Fui presidenta de la Asociación Internacional de Científicos por el Desarme Nuclear, porque entendí que el conocimiento sin ética puede volverse arma, y no podía quedarme callada mientras el mundo jugaba con átomos como si fueran juguetes de poder. Viajé a Vietnam, a China, a Palestina, no con superioridad, sino con humildad, a compartir, a aprender, a tender puentes donde otros levantaban muros. Nunca dejé de ser científica, pero decidí usar mi voz, esa que tanto me costó que escucharan, para algo más grande que una fórmula. En mis últimos años, ya con las manos torcidas por la artritis, seguía escribiendo, enseñando, dibujando estructuras a mano alzada, porque no importa cuánto tiempo pase, cuando has vivido para ver lo invisible, te das cuenta de que el verdadero legado no está en los libros, está en las mentes que ayudaste a despertar. A ti, que dudas de ti misma, a ti, que te han dicho que no es tu lugar, a ti, que sientes que tienes que demostrarlo todo 2 veces, déjame decirte algo, yo también fui la única mujer en la sala, yo también fui llamada, rara, soñadora, demasiado silenciosa, o, demasiado obstinada, y, aún así, seguí, no porque me sintiera valiente, sino porque me sentía profundamente curiosa, y la curiosidad, es una forma de esperanza, no necesitas ser perfecta, ni tener todas las respuestas, solo necesitas hacer una pregunta valiente, y atreverte a seguirla hasta el fondo. La ciencia, el arte, la política, la vida, no mejoran cuando nosotras nos hacemos pequeñas, mejoran cuando nos levantamos, aunque sea con voz temblorosa, y decimos, yo también tengo algo que decir, así que no te rindas, no te escondas, no te disculpes por brillar. Recuerda, el mundo no necesita mujeres obedientes, necesita mujeres que miren lo invisible, y se atrevan a revelarlo. Con cariño, Dorothy. Gracias por llegar hasta aquí. Creemos que cada historia puede encender una chispa de cambio, de esperanza y de fuerza. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a suscribirte. Juntos podemos hacer historia. Comparte este video con alguien que lo necesite. Tal vez hoy este mensaje sea justo lo que esa persona necesita para seguir adelante. Juntos podemos inspirar y transformar vidas. Gracias por ser parte de esta comunidad.